tener. Oh Jesús, confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Llamados TV.
un llamado directo a tu corazón. Hay solo un camino, es la solución, no es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Bendiciones, amados hermanos y familias. Una vez más estamos con ustedes con el compromiso que hemos hecho con Dios. Y también ustedes que tienen el tiempo, disponen este tiempo para poder interactuarnos, poder platicar, poder escucharnos. La verdad que le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús por todas las bendiciones que Dios tenga para ustedes. En el nombre de Jesús le deseamos que sean rociados con la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos aquí una vez más para llevarles a ustedes un hermoso tema, una reflexión muy preciosa, hablando sobre lo que nosotros hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Quisiéramos meditar en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 41, que sí tiene que ver con todo el versículo desde el 30 hasta el verso 44. Pero quiero solamente basarme en el verso 41 como un texto como para dirigirnos, para tomar como referencia en esta hermosa hora. Quiero bendecirles en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Bendiciones. Si está enfermo, le deseo sanidad y lo declaro en el nombre de Cristo. Si está pasando momentos de desaliento, y en el nombre de Jesús desatamos bendiciones, liberaciones en el nombre de Jesús. Si está pasando por angustias, por desesperación, por temores, por miedo, en el nombre de Cristo desatamos en esta hermosa noche restauración, liberación, de tal manera que usted se sienta bendecido de parte de Dios. En el nombre de Jesús, que la gloria de Cristo sea derramada en la vida de cada uno de nosotros. Voy a dar lectura en esta hermosa hora a Marcos 6, 41. Dice así la eterna palabra del Señor. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Es un pasaje que conocemos como lo que es la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces. Hoy estamos aquí y quisiéramos bendecirle el nombre del Señor, y hablamos en el nombre de Cristo Jesús de acuerdo a la palabra. Cuando hablamos nosotros este hermoso pasaje bíblico, es que la Escritura, amados hermanos, las veces que damos lectura a ella, aprendemos cosas nuevas. La verdad que siempre que nos motivamos a leer la bendita palabra del Señor, nos invita siempre a seguir avanzando en el camino, a seguir viendo las manifestaciones del gran yo soy, del gran Dios todopoderoso. Así que hoy vamos a tomar como referencia este hermoso pasaje de Marcos capítulo 6, verso 41, pero más bien está relatada desde el verso 30 hasta el verso 44. Cuando hablamos de la vida de Cristo y hablamos sobre el ministerio de Cristo, estamos hablando una vida entera, una vida completa en Jesucristo, el Hijo de Dios. Su trabajo, su trayectoria. En este pasaje dice la Biblia que no tenían tiempo ni de comer. O sea que el ministerio no es responsabilidad. El ministerio por su naturaleza nos exige tiempo, dedicación. Que cuando dedicamos con amor en este ministerio nuestro tiempo, la verdad que sacrificamos muchas cosas personales de nuestra vida diaria. Sacrificamos mucho tiempo muchas veces por la familia, porque el ministerio nos los exige, nos los pide, porque es apremiante las necesidades que Dios nos encomienda en nuestras manos como líderes, nos deposita en nuestras manos
como instrumentos que hemos sido para su ministerio. Así que Jesucristo en este pasaje dice que con sus discípulos, después de tener toda la trayectoria, vemos todo el ejemplo y la historia de cómo mataron a Juan el Bautista por Herodes. Después de todo esto, se junta Cristo con sus discípulos. Es cuando dice aquí en el verso 30 del capítulo 6. Dice que se juntaron. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, cuando los mandó de dos en dos para predicar la palabra, cuando vienen contentos, escuchan todo lo que está pasando en la vida ahí, en cuanto a lo que es de Herodes, y es cuando ellos tienen que regresar contentos, glorificando al Señor, exaltando la grandeza de Cristo Jesús. Y es cuando entonces dice la Biblia que empieza el maestro a platicar con ellos, a juntarse para comer con ellos, porque no habían comido, no tenían tiempo ni para comer. Cuando la multitud escuchó que Jesucristo se había quitado de ese lugar y se había ido para el desierto de Betsaida, dice que la gente lo siguió, la multitud lo siguió, de tal manera que el maestro estaba con sus discípulos probando sus alimentos, y dice la palabra del Señor que de momento el Señor se da cuenta de la multitud que había llegado hasta ese lugar para escuchar sus enseñanzas, para recibir un mensaje, como estamos en esta hermosa hora nosotros, esperando un toque de la mano de Dios. Y en el verso que dimos lectura, dice el verso aquí, el verso 34 hasta el verso 44. El verso 34 dice así, del capítulo 6, dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí este pasaje nos enseña algo importante, que Jesús estaba mirando lo que el hombre no puede mirar. Jesús estaba sintiendo algo especial como el hombre natural no puede sentir. Dice que al ver la multitud tuvo compasión de ellas, como dice en Mateo 9:35. Y al mirar la multitud tuvo compasión de ellas, porque las veía como ovejas sin pastor, descarriadas. O sea, esa compasión de Cristo Jesús no es como nosotros muchas veces, que miramos las cosas, por muy difícil que la veamos, por más que veamos que está sufriendo la persona, muchas veces no nos inspira y no nos motiva para hacer algo por él. Pero Jesucristo, al mirar la gente, al mirar la multitud, o sea, tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas abandonadas, como ovejas que no tienen pastor, ovejas descarriadas, necesitadas, hambrientas. Jesús siempre ve algo lo que el hombre natural jamás puede ver. Veía entre esa multitud gente importante, veía en esa multitud necesidad, veía en esa multitud enfermedad, veía en esa multitud gente necesitada que urgentemente necesitaba el toque de Dios. Los hombres no lo miraban así. Él sentía lo que el hombre no puede sentir. Y entonces por eso es que dice la Biblia: y al mirar la multitud tuvo compasión de ellas. El verso 34 que dimos lectura, y dice: cuando ya era muy avanzada la hora, vea la actitud de los discípulos. Mientras que Jesucristo sentía compasión de ellas, los discípulos no miraban lo que Cristo miró, no sentían lo que Cristo sintió. La mente humana de nosotros, aún como pastores, muchas veces como predicadores y como hijos de Dios, nuestra mente es finita, y la mente de Dios y el corazón de Dios es infinito.
Lo que nosotros sentimos son cosas pequeñas a las cosas grandes que Dios tiene para demostrar a la humanidad que Dios, es el gran yo soy. No hay nada imposible para Dios. Y entonces dice la Biblia que los discípulos dijeron, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos, verso 35, sus discípulos se acercaron a él diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Era cierto lo que decían. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. O sea, la mente del hombre es limitada. Siempre los obstáculos son barreras para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Necesitamos nosotros hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Necesitamos colaborar. Dios no necesita de tu ayuda ni de mi ayuda, mucho menos pudiera necesitar de la ayuda de los discípulos. Pero Dios le complace que nosotros también colaboremos para que su gloria se deje ver, para que sus milagros se dejen mirar y se dejen recibir. Dios quiere que participemos nosotros, botar el miedo, arriesgarnos y atrevernos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, para que podamos mirar la gloria de Dios. Si Él te dice ve, debemos de ir. Y aquí los discípulos terrenalmente veían un obstáculo y tenían razón. La hora era avanzada, el atardecer había llegado. Estaban en un desierto, estaban lejos de la ciudad. El lugar no había dónde comprar alimento. Y es por eso que se le hace fácil decirle al Señor, despídelos, que se vayan, para que ellos vayan a comprar, que cada quien, ¿dónde compraremos alimentos para 5,000 personas? Lo que estaban diciendo ellos era una gran verdad. Muchas veces cuando Dios se quiere glorificar en nosotros, los obstáculos llegan, aparecen. Y es cuando nosotros ponemos como impedimento esas pruebas, esas barreras, y no podemos ver la gloria de Dios, porque en realidad lo que estamos mirando es cierto. Y tenemos que sobremirar, decirle a Dios, Señor, déjame ver con tus ojos, déjame sentir con tu corazón, déjame que yo pueda palparte, Dios mío amado, y obedecer tu bendita palabra. Quiero participar, quiero colaborar para que tu gloria se manifieste. Somos humanos. Y tenían razón ellos. Por eso es importante que hagamos lo posible. Y Dios se encargará de hacer lo imposible. Dios estaba pidiendo a ellos que colaboren, pero ellos se estaban negando a poder y contemplar la grandeza del Señor. Y entonces dice la Biblia en el verso 37, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. O sea, Dios los está probando. Dios los está metiendo en el proyecto, que ellos palpen su grandeza, que ellos miren su poder, que ellos contemplen su grandeza, que ellos puedan palpar y hacer bajar y descender sus milagros que estaban disponibles para todos aquellos necesitados. Dice la Biblia, y Jesús le dice, porque ellos decían, Señor, 200 denarios para darle comida a esta multitud no nos va a alcanzar para nada. Completamente no nos va a alcanzar para nada. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo les preguntó. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Cuando el Señor ve que nosotros no podemos hacer lo imposible, hay muchas cosas que puedes hacer para que la gloria de Dios descienda a tu vida. Entonces el Señor dice, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuántos panes tienen? Y es cuando ellos investigan
y vienen a Cristo y le dicen: Señor, solamente tenemos 5 panes y tenemos 2 peces. Para que Dios haga una obra en nosotros no necesita tantas cosas, solamente necesita obediencia, voluntad, fe. Que nosotros deseemos hacer algo, de decirle: no tengo esa fe para poder hacer lo que tú me estás pidiendo, pero lo necesito. Dios quiere que participes. Voy a poner un ejemplo solamente. Dios tenía todo el poder para que el ciego del capítulo 9 de Juan, Dios tenía todo el poder para darle la vista sin mandarlo a lavarse al estanque Siloé. Alguien pudiera decir: ¿cómo se atrevió Jesús a mandarlo hasta el estanque si está ciego? Puede tropezar, puede caer. ¿Por qué no le dio la vista al instante? ¿Por qué no tocó sus ojos y lo sanó? ¿Por qué tiene que mandarlo casi a 2000 metros, 2 kilómetros a caminar? ¿Por qué lo mandó a que se lave si él no puede valerse por sí mismo? Si alguien pudiera pensar esto, podía decir, ¿verdad? Entonces, si tenía la voluntad de sanarlo, ¿por qué lo mandó hasta el estanque a lavarse y no está cerca del estanque? Porque siempre Dios quiere que el hombre participe a través de su voluntad, a través de su obra. Dios quiere hacernos participar también, porque Dios está probando siempre tu obediencia, tu fe, tu sinceridad. Dios quiere siempre probar de que tú pongas algo de tu parte. Cuando algo viene regalado sin que te cueste, no se valoriza. Pero cuando te costó, cuando luchaste, cuando pusiste tu parte, lo vas a cuidar, lo vas a testificar, lo vas a platicar, lo vas a comentar, lo vas a compartir, porque fue algo que recibiste juntamente con Dios. Pusiste lo posible, pero Dios hizo lo imposible. Qué maravilloso es esto, ¿sí me entiendes? Es lo que Cristo quería hacer con sus discípulos. Es más, Él podía multiplicar las piedras en pan, Él podía multiplicar las piedras en peces, pero quería compartir que sus discípulos, que su gente participe con Él. Es lo que Dios quiere siempre de nosotros. Que tienen 5 panes y 2 peces. Con eso está, dice el Señor. Y no solamente Él hizo la obra, dice que la palabra del Señor, que Él hizo lo imposible: multiplicar los panes, multiplicar los peces. Dice la Biblia que los tomó en sus manos, los alzó y los bendijo. Le pidió a su Padre que sean multiplicados esos panes y esos peces. ¡Qué maravilla para los discípulos y la gente y multitud! Mirando cómo se multiplicaban esos panes y esos peces. Y el trabajo está aquí de los discípulos. No es fácil a una gente hambrienta. Muchas veces lo vemos en los mítines, cuando se reparten despensas o se reparten muchos artículos por parte del gobierno del estado, y se encuentra con gente que no entiende, gente que es rebelde, gente que es muy alborotadora. Para que controles a esa gente, hasta te pasan tirando el que tiene el frijol, el que tiene el aceite. O sea que la gente es incontrolable. Imagínense, más de 20,000 personas. Eran 5,000 hombres, sin contar los niños y sin contar a las mujeres. ¿Cómo es que estos discípulos organizaron de 50 los grupos y de 100? Ese es el trabajo. Mientras que Cristo estaba haciendo una obra de multiplicación, los hombres, los discípulos estaban organizando. O sea, Dios trabajando lo imposible y el hombre haciendo lo posible. Muchas cosas nosotros decimos que no podemos, y sí podemos. Es como mucha gente quiere ser sana y no quiere orar. Mucha gente quiere recibir un milagro y no quiere ayunar. Quiere muchas veces que todo lo haga el hermano o el predicador, que oren por mí,
que todo hagan por mí, y hay cosas que sí podemos hacer. Como ejemplo, aquel Naamán. Naamán estaba enfermo y leproso. Cuando llegó con Eliseo, pensó que solamente Eliseo iba a salir y decirle: Naamán, sé limpio de tu lepra. Él no quería hacer completamente nada, y había cosas que sí podía hacer, porque siempre Dios va a querer que compartas con Él, para que esa obra no sea solamente de Dios, también sea parte tuya, y que tú puedas disfrutar más tarde, testificar lo que Dios ha compartido para contigo. ¿Qué es lo que le tocó hacer a Naamán? Remojarse 7 veces. Esa es la parte posible de él. Es posible que yo lo haga, pero lo imposible era quitar las lepras de mi cuerpo, y eso le tocaba a Dios. Pero hay que hacer las cosas posibles, y lo imposible le toca a Dios. ¿Sí me estás entendiendo lo que quiero decir? Que muchas veces, para que valoricemos lo que Dios hace con nosotros, nos debe de costar también. Dios quiere que entremos y que participemos con Él, para que la obra no solamente sea de Dios, también sea tuya como siervo, como hijo amado. Que lo que tú recibas de Dios también a ti te haya costado, para que lo valorices. Y entonces el trabajo de ellos, dice que fue organizar. Organizaron grupos de 50 y de 100. Nada más para organizar. Vuelvo a repetir: hambrienta la gente, no había comido completamente nada, con el sol candente en el desierto. ¿Cómo habrán hecho para organizar y a estar quietos y recostar a la gente? 50 aquí y 100 allá, hasta que todos fueron acostados. Un campo de béisbol, o hasta más, para acostar 5,000 gentes, no es fácil. Pero dice la palabra que cuando ellos hicieron lo que estaba a su alcance, cuando ellos hicieron lo posible, entonces a Jesús le tocó hacer lo imposible: multiplicar los panes, multiplicar los peces. Y entonces, cuando estaban todos acostaditos, fíjese, Jesús está trabajando como Dios, y ellos como humanos también están haciendo su parte que les corresponde. Qué maravilloso es el Señor. Yo quiero ser sano, Señor. Tú pones sanidad, pero yo pongo mi oración, yo pongo mi ayuno, yo dedico mi tiempo. Los dos estamos poniendo. Pongo lo que me pertenece hacer, pero tú haces lo que yo no puedo hacer. Y entre los dos, entre Dios y nosotros, recibimos el milagro de Dios. Pero hay gente que no quiere hacer eso. Todo quiere regalado de parte de Dios, y Dios no actúa así. ¿Sí recuerdan ustedes lo de la viuda? Lo que dice allá en Primera de Reyes, cuando Eliseo y aquella mujer de la vasija de aceite, cuando su esposo muere, queda endeudada, y viene la acreedora a quererle llevar a sus hijos, y van a Eliseo y le dicen: mi señor, tu siervo murió, mi esposo murió, y ahora vienen los acreedores, los que mi esposo les quedó debiendo, y se quieren llevar a mis hijos. Que si yo no les pago tal día, a tal fecha, ellos se cobran con mis hijos, se llevan a mis hijos. ¿Qué le hubiera costado a Eliseo decir? Pues convertir las hojas de los árboles en dinero y pagar. No podía ser Dios. ¿Qué le podía decir Eliseo? Multiplicar un milagro ahí y borrarle de la mente quizás a los acreedores la deuda, y quedaba libre esta mujer. Muchos milagros. Pero aquí no, viene el compartimiento. Está bien, Dios va a hacer un milagro, pero tú también tienes que trabajar. Tú tienes que hacer lo posible, y Dios hará lo imposible. Mucha gente quiere salir del problema de la deuda y no quiere trabajar. Mucha gente quisiera que Dios los bendiga y no quieren hacer de su parte lo que a Él le corresponde hacer. Hay gente que anda buscando trabajo y deseando no encontrarlo. Así Dios no te va a bendecir. Tienes muchas veces que esforzarte, y muchas veces hasta quizás pasar vergüenzas, pero Dios quiere que lo hagas. Habla, trabaja, pide, y vas a recibir.
porque es bíblico. No te quedes con los brazos cruzados. Haz algo y en el esfuerzo que tú hagas, Dios te va a bendecir. Eliseo le preguntó a la mujer: ¿qué tienes en tu casa de valor? Siempre Dios se va a valer de lo que tú tengas. No es la cantidad, es la disponibilidad que tú desees aportar algo para que Dios haga algo grande. Lo posible es tuyo y lo imposible es de Dios. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? No tengo cosa de valor más que una vasija de aceite. Y Eliseo le dijo: pues con eso basta. Entonces los chamacos tienen que trabajar. Es como que vas a freír un pescado y vas a asar un pescado y no tengas leña. Y tienes dos chamacos ahí ya de 14, 16 años. Estás ahí acostado y no se puede asar el pescado porque no hay leña. Oye, levántate y corta la leña. O sea, nada. Dios no te va a asar el pescado sin que tú no hagas algo. Y va a decir que Dios es malo, Dios no te bendice. Tenemos que hacer algo. Quisiera que nos entendamos. Lo que Dios quiere hacer es lo posible mío, lo que es posible para mí, para que Él haga lo imposible. Pero tengo que hacer algo. Y entonces manda a los chamacos a prestar vasijas, no pocas. Y cuando traigan las vasijas, enciérrate con ellos y que ellos te pasen las vasijas. Llena las vasijas y ponlas a un lado. Y no le quedó más explicaciones. La mujer mandó a llamar a sus hijos, los juntó y le dijo: el profeta nos dice esto, que Dios nos va a bendecir, pero nosotros tenemos que hacer algo. Vamos a hacer lo posible y Dios hará lo imposible. Es lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos. Ustedes hagan este trabajo, organicen. Tienen miedo, es imposible para ustedes, pero ustedes hagan lo posible y yo haré lo imposible. Qué maravilloso cuando trabajamos en sociedad con Dios. Y Dios es tan bueno que, siendo Dios, quiere que colaboremos para que su gloria se derrame. No quiere hacerlo solo Él, pudiera hacerlo, pero no deja hacerlo solo Él. Nos invita para que participemos, para que valoricemos su grandeza y su poder que es derramado en nuestras vidas. No sé cuántas cosas están pasando, pero Dios quiere que participe. Dios quiere que te muevas. Dios quiere que hables. Dios quiere que busques. Dios quiere que toques, pero tienes que hacer algo para que Dios obre en la acción que tú tengas que hacer. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dice la Biblia, la mujer fue con Eliseo y le dijo: varón de Dios, las vasijas están llenas. Y con una sola vasija se volvió fuente, que los chamacos pasaban la vasija, se llenaba una vasija, la llevaban aparte y traían otra vasija vacía, y con la misma vasija llenaban otras. Y no relata la Biblia cuántas vasijas, pero no eran pocas. Cuando se llenó la última vasija, dice la Biblia que la fuente del aceite se cerró. ¡Qué maravilla! Pero ya habían trabajado. Dios vio el trabajo de ellos. Dios vio la acción de ellos. Dios vio la organización de ellos. Dios miró el compartimiento de ellos, el deseo de que Dios lo bendijera. Dios bendice el esfuerzo de cada hijo de Dios, porque Dios está en lo que es la organización. Y entonces Eliseo le dijo: pues mujer, pues vende el aceite, paga tus deudas y lo que te quede, vive de ello. O sea que en este pasaje bíblico aprendemos muchas cosas. Jesús le dice: recuesten a la gente, repártanle ahora. Y después dice la palabra que después que se saciaron todos, los discípulos aún siguieron trabajando, porque dice la Biblia que recogieron. Dios no le gusta que nosotros hagamos las cosas mal. Los mandó a hacer limpieza en el desierto. No dejó que quede completamente sucio el desierto, aunque era desierto, pero que alguien dijera: aquí estuvo Jesús con sus discípulos. Huellas que hablaron bien de Cristo, muestras que hablaron bien de Cristo.
Y donde nosotros andemos, debemos de mostrar limpieza, orden, organización. Todo eso habla que Dios está con nosotros. En este pasaje todas estas cosas y estas virtudes nos enseña como hijos de Dios cómo debemos ser ante la sociedad. 12 cestas de pedazos de pan y pedazos de pescado. 12 cestas sobraron. Comieron más de 15,000 personas, entre niños, mujeres y varones. ¿Y de qué se valió Dios? De hombres disponibles, de hombres que tenían sus limitaciones como usted y yo, de hombres con errores y miedos y temores, hombres que en muchas ocasiones dudaron si se aventaban a hacer aquello, si decidían hacer aquello. Y en el momento que se decidieron hacer con lo que tenían, no se esperó de ver manifestada la bendita gloria de Dios. Así será Dios con nosotros. Hay muchas cosas que quizás están impidiendo que tú des el paso. Dios te pide y tú te rehusas a obedecer al Señor. Y estás pidiendo que Dios te bendiga. Quieres ver su gloria, pero no queremos obedecer ni dar el paso para hacer las cosas igual con Dios. Aquella mujer que tenía flujo de sangre, Dios la podía sanar sin que ella haga un esfuerzo sobrenatural. Sin que pase vergüenzas, podía hacerle el maestro. Pero la condición era de que tenga que llegar para tocar el manto del borde del maestro. Si ella no lo hacía, no podía ser sana. Ella tuvo que caminar entre la multitud. Tuvo que arriesgarse para poder lograr y que la fe tenga que crecer. Cuando vio la multitud y los obstáculos, ella dijo: si tan solo yo pudiera tocar el manto de Jesús, seré salva. Jesús la sanó, pero sobre el esfuerzo que hizo. Y yo quiero terminar, o más bien no quiero terminar, pero vamos a terminar con esto. Una reflexión más para poder entender lo que quiero decirles en esta hermosa hora. Cuando Ezequías fue sano, Isaías no lo dice de una forma, Crónicas no lo dice de otra manera, pero dice Segunda de Reyes en su capítulo 20 del 1 al 11, y en uno de sus versos dice así: cuando Isaías le declara la sanidad, dice así: y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre su llaga y sanó. O sea, hay cosas que no vamos a entenderlo humanamente, pero con la palabra lo comprendemos. La sanidad vino de parte de Dios a Ezequías. 15 años te doy de vida, pero sobre de eso iba a ser algo posible para él. ¿Qué tenía que hacer? Una masa de higos y ponerla en su herida, si Dios ya lo había sanado. Pero tenía que hacer algo de parte de él. Y dice la Biblia: y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó Ezequías. Esto quiere decir muchas veces que Dios me puede sanar, pero yo tengo que poner de mi parte mi fe, mi voluntad, mi tiempo. Tengo que poner mi obediencia, mi confianza, y muchas veces hasta mis bienes para la obra de Dios. Entonces tenemos que colaborar con el Señor. Dios puede hacerlo de 1000 maneras, pero Él quiere que lo posible que tú tengas para hacer, dejar que Dios haga lo imposible.
en la vida de los discípulos, Dios no falló. Él siempre nos dice que si necesitamos algo, necesitamos colaborar con Dios. Y vemos muchos ejemplos más en la palabra del Señor, que cómo es que Dios nos bendijo, cómo es que Dios nos dio, cómo es que Dios nos ha dado, pero también nosotros tenemos que colaborar. Yo quiero hacer una fiesta grande y que Dios se glorifique. Yo tengo que creerle a Dios, tengo que avanzar, tengo que caminar, y en el camino Dios me va a ayudar. Tengo que moverme. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo: si tú eres, manda que yo vaya contigo. Pedro nunca iba a poder caminar si no se soltaba, si no lo intentaba. Pedro nunca iba a tener esa dicha de decir caminé sobre las aguas si nunca se hubiera decidido. Dios nos reta muchas veces a hacer cosas que aparentemente para nosotros es imposible, pero Dios nunca te pone una carga que no puedas llevar. Siempre que te quiere mostrar su gloria, te invita a que lo decidas, a que lo intentes. Y Jesús le dijo: ven. Y entonces Pedro se animó a caminar sobre las aguas, aunque se hundió, pero nadie le quita el derecho de haberlo hecho. No importa que fracasemos, no importa que en el intento caigamos, Dios te va a levantar, Dios te va a sustentar. No sé cuál sea tu carga, no sea cuál sea ahorita tus dudas, pero participa con Dios. No tengas miedo, ponte en las manos del Señor. Cualquier circunstancia que estés pasando, ponte tu parte. Dile al Señor: yo voy a dedicar 3 días para lograr y suplicarte sobre este asunto. No esperar que otro lo haga por ti, hazlo tú. Si no te funciona un día, sacrifícale 3 días. Mi esposa, cuando estuvo desahuciada, los médicos, y los médicos me dijeron no había nada que hacer con ella. Parte de su cuerpo había quedado completamente desfigurado, como podrido. Se le salía todo lo que era la guadija de su cuerpo, de su piel. Entonces, si el médico me dijo que no hay esperanza, entonces yo me puse 21 días de ayuno y empecé a clamarle al Señor: yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que tú puedes contestarme, pero me toca hacer mi parte. Me toca hacer lo que me pertenece. Me toca hacer lo posible. Y tú vas a hacer lo imposible. A los 21 días de estar clamándole a Dios, Dios nos respondió. Dios nos escuchó el día cuando ella estaba a punto quizás de morir, porque hasta el aire del abanico no lo sentía, su cuerpo encalorado, en una fiebre tremenda. Y esa tarde Dios hizo la obra, pero puse de mi parte. Siempre Dios trabaja de esa forma, Dios se glorifica de esa manera, juntamente con Él y con el hombre, que los dos colaboremos para que cuando testifiquemos también tengamos que decir lo que hicimos y lo que Dios hizo. Necesitamos hacer algo, iglesia. Necesitamos hacer algo, hermanos. Si un día no ha sido suficiente para lograr lo que necesitas, inténtalo 3 días, inténtalo 8 días. Pero Dios no falla. Dios siempre desea que colaboremos y que juntos alcancemos sus promesas. Así fue Cristo aquí. Una gran multitud, Él obró, Él actuó, pero también los discípulos actuaron. En esta hora yo quisiera orar por ti, bendecir tu vida, amigo, familia. Dios está ahí en tu lugar en esta hermosa hora. Y sobre todo estas circunstancias que vivimos, le estás pasando difícil, pero Dios no falla. Escúchalo bien, Dios no falla. Oramos, eterno y Padre, en esta hermosa noche tan preciosa.
esta palabra, Señor, yo te suplico que llegue a la vida de tus hijos, que llegue a la vida, Señor, de todos aquellos que están escuchando y mirando, Señor, esta programación. Que tu gloria se derrame de lo que no podían hacer, el miedo que tenían, Señor, de intentarlo, que hoy se rompa. Que hoy hayan entendido que no solamente tú eres el que das, también nosotros tenemos que colaborar contigo. También nosotros tenemos que compartir y dar algo, Padre, lo que nos toca hacer. Y tú harás lo que nosotros no podemos, pero tú esperas que nosotros hagamos algo. Y en esta hermosa hora yo te suplico, Señor, que tomes nuestras vidas. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos, no importa la distancia y los lugares donde se encuentren. A ti la gloria, Padre. Muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga en este hermoso programa Camino a Vida Eterna. Su hermano en Cristo, Pastor Isidro Luna Ramos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Hay solo un camino, es la solución. Es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Hay solo un camino, es la solución. Es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad.